Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro, un nuevo conversatorio, en este caso el número 20 de la Fundación CERMI Mujeres que realizamos aquí en colaboración con la agencia de noticias Servimedia. Hoy vamos a hablar de un debate en torno a la futura Ley Orgánica Integral contra la trata y la explotación de los seres humanos y como saben siempre ponemos un foco especial en las mujeres y las niñas con discapacidad. Voy a pasar a presentar a las personas que nos van a acompañar durante esta tarde. Como saben, dura una hora, de 4 a 5 de la tarde. En esto saben que somos bastante escrupulosos y voy a saludar, como digo, en primer lugar a Ana Delgado, que es técnica de proyectos sociales de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por invitarnos a la Fundación CERMI Mujeres por organizar este conversatorio y a Servimedia por su compromiso con la visibilización de esta lacra. Gracias. Muy bien. También voy a saludar a Andrés Vergara, que es vocal de proyectos de explotación sexual en Médicos del Mundo de Madrid. Buenas tardes, Andrés. Hola, buenas tardes. Pues también agradecer la invitación a la participación en este debate. Bueno, también está con nosotros Graciela Atencio, que es directora de feminicidio.net. Buenas tardes, Graciela. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a este conversatorio. Y también nos acompaña Marta González, que es coordinadora de sensibilización e incidencia de Proyectos Esperanza Adoratrices. Buenas tardes, Marta. Hola, muy buenas tardes. Encantadas de poder estar aquí y poder reflexionar juntas sobre esta realidad de la trata de mujeres. Queríamos invitar también a Beatriz Sagrado, que es consultora en materia de mujer, salud y violencia, pero bueno, desgraciadamente por un tema personal no ha podido estar, pero seguro que nos está siguiendo. Y nada, voy a pasar a hacer estas preguntas. Me presento, soy José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia, y empiezo por ti, Ana. Desde vuestro punto de vista, desde vuestra asociación, ¿qué es lo que no puede faltar en esta futura ley de trata? Bueno, para nosotras ha sido un punto de inflexión importante que se presentase ya este anteproyecto de ley. Creemos que es un avance en el que muchos años llevamos esperando. Están aquí compañeros y compañeras pertenecientes a la Red Española contra la Trata y es una reivindicación que desde la red y como entidad que pertenece a la misma, pues llevamos años trabajando en nuestra propuesta y hemos aplaudido, ¿no?, el poner encima de la mesa el anteproyecto de ley. Sí que echamos en falta algunas cosas, ¿no? Algunas yo creo que nos iremos repitiendo un poquito entre las compañeras seguramente, porque es algo que hemos ido debatiendo y hemos estado en encuentros previos, pero para nosotros como entidad especializada sí que echamos de menos, por ejemplo, una mayor presencia de las supervivientes víctimas de trata, en todo el marco normativo de la ley, ya no solo como figura de referencia, como mediadoras en lo que es la detección y la atención y la identificación de posibles víctimas, sino también un papel más relevante como asesoras y como consultoras, ¿no? Como ya está haciendo la OSCE, por ejemplo, a través del ISTAC, que es un organismo internacional consultivo formado por 21 supervivientes de todo el mundo, en el que hay una persona española, superviviente de la trata en España, y creemos que eso es algo que se debe replicar aquí, que se está mandatando tanto desde la Unión Europea como desde otros organismos internacionales su presencia, ¿no? También nos parece que, bueno, pues que tiene que trabajar mucho este anteproyecto de ley, que estamos seguros de que lo está haciendo, en ponerlo en consonancia con la Ley Orgánica de Protección a la Infancia, ¿no? En cuanto a la perspectiva de infancia y la incorporación de la atención especializada a las menores víctimas de trata, pues también hay muchas cosas que quedan todavía por hacer, así como el recoger específicamente pues otras vulnerabilidades, como es precisamente un poco el tema del encuentro que tenemos hoy, ¿no? La atención a las mujeres con discapacidad y la discapacidad no solo como una característica específica a la hora de atender a una mujer víctima de trata, a una niña víctima de trata, sino también la discapacidad como un factor de vulnerabilidad para ser explotadas, como un factor consecuencia del proceso de explotación, ¿no? Que Beatriz Sagrado, por ejemplo, pues tanto ha estudiado en el informe que precisamente sacó CERMI, y como un factor de atracción para el demandante de los servicios de las víctimas, que en algunas ocasiones nos hemos encontrado, ¿no? Pues situaciones bastante
escandalosas de cómo las discapacidades y las vulnerabilidades son factores de atracción para quien explota y quien se lucra de esa explotación, ¿no? Aparte de que, bueno, no me quiero expandir más porque tampoco le quiero cortar partes de las intervenciones a las compañeras, pues nos conocemos y más o menos sabemos lo que vamos a decir, pero eso pues implica también que hay que intervenir sobre la demanda, ¿no? y ver también un poco desde de una manera integral qué está pasando ahí y cómo podemos intervenir ahí. 4 puntos muy rápidos para abrir el debate, lo que toca ser la primera. No te preocupes, hay que romper el fuego con alguien, ¿no? No te preocupes porque, como decía antes, lo que es importante aquí es la conversación con vosotras, pero te quiero insistir ahí, Ana, en este anteproyecto, ¿qué tipo de acciones se deberían fomentar en temas de vulnerabilidad, como has comentado, de las personas, las niñas y las mujeres con discapacidad? Claro, de entrada creemos que tiene que ser, y así la red lo hemos recogido en las aportaciones que desde la Red Española contra la Trata se han presentado al anteproyecto de ley, que poner el foco especial en la discapacidad como un factor de vulnerabilidad que favorece la explotación. Las mujeres y niñas con algún tipo de discapacidad, no solo a nivel físico, a nivel intelectual y a nivel sensorial, en muchas ocasiones son más vulnerables a la captación, ¿no? por parte de los explotadores. Pero también la necesidad de incorporar recursos específicos y especializados para la atención de las personas que tienen alguna discapacidad, y la necesidad de formar a los profesionales de los centros de atención a mujeres y niñas con discapacidad para poder detectar y poder intervenir de manera coordinada con las entidades especializadas o desde el propio recurso, pues con mujeres y niñas que puedan estar en estos recursos específicos para su situación de discapacidad, pero con la perspectiva de la trata, ¿no? Para hacer la atención específica, el acompañamiento jurídico, poder entender todas las consecuencias que esto tiene, las necesidades de atención específicas a nivel social, psicológico y sanitario, ¿no? En ese sentido. Viene recogida la discapacidad como una forma de vulnerabilidad y de atención en muchos factores, pero no se están recogiendo articulado específico en ese ámbito para tener en cuenta, bueno, pues, todos los factores que involucran a la trata y la discapacidad, pues eso, desde la vulnerabilidad a pues, las mujeres que sufren una discapacidad después de haber sido víctimas de trata, ¿no? Como consecuencia del proceso de explotación, tanto a nivel físico como a nivel en salud mental, y bueno, pues en la atención específica a sus necesidades en coordinación entre las entidades especializadas y los recursos específicos para las diferentes circunstancias. Muy bien, has hablado del tema de la trata, aquí quiero hablar con Graciela y quería preguntar qué políticas públicas se pueden aplicar para la prevención de las mujeres con discapacidad que tengan algún tipo de riesgo de explotación sexual. Bueno, nuestro proyecto no trabaja en intervención. Nosotros trabajamos en sensibilización y prevención. Y además tenemos un proyecto nuevo, relativamente nuevo, que nació hace aproximadamente 2 años y algo, que es la Escuela Abolicionista Internacional, porque nosotros abordamos la trata en feminicidio.net desde una perspectiva abolicionista. Es decir, la perspectiva abolicionista no separa la trata de la prostitución, que es la que genera la trata. O sea, la trata realmente es un problema que viene derivado de la prostitución, y nosotros desde la sensibilización creemos que hay que atacar la demanda, porque lo que estamos trabajando en un proyecto de investigación con supervivientes, con sus testimonios, y ellas son formadoras en sensibilización, lo que advertimos es que de su experiencia de décadas, como Amelia Tiganus, Camila Ferreira, Vanessa Silva, Carolele, que son 4 supervivientes de prostitución y trata con las que trabajamos, todas ellas en sus testimonios de su experiencia por haber pasado por prostíbulos, expresan que han tenido contacto con mujeres prostituidas que tenían algún tipo de discapacidad intelectual. Y esto no está reflejado en las estadísticas ni está reflejado en las campañas que tenemos de sensibilización. Entonces, nosotras creemos, en sintonía con lo que acaba de comentar Ana, que las campañas de sensibilización
deben estar dirigidas a todas las instituciones que trabajan en intervención, pero creemos que habría que extenderlo a la sociedad en general y sobre todo, por ejemplo, una campaña fantástica que acaba de presentar esta mañana, que no pude estar, APRAM, hay que llegar a las redes sociales, porque el proxenetismo tiene unas nuevas modalidades de captación y las mujeres y las niñas con discapacidad están en un grave riesgo en ese mundo enorme que es como un gran océano, que es Internet. Entonces, creo que hay que apostar por campañas de sensibilización que vayan más allá de los actores sociales que intervienen en la trata, ¿no? Y como comentaba antes, creo que hay que atacar la demanda. Quiero comentar algo muy importante que mis compañeros deben saber, que es que la Asamblea de Naciones Unidas adoptó una nueva resolución en diciembre pasado que exhorta a los estados a que tienen que eliminar la demanda de la compra de actos sexuales. Y España, en ese sentido, que es el país mayor consumidor de Europa de prostitución y de trata, y el tercero del mundo, no ha adoptado medidas hasta ahora contundentes para acabar con la trata y la prostitución. Entonces, a mí me parece que es fundamental la ley contra la trata, y voy a incorporar un pequeño matiz con respecto a eso para terminar, por si queremos seguir con este debate. Nosotros consideramos que la ley contra la trata no puede, no va a tener la contundencia que necesitamos para España si no se aprueba la ley contra el proxenetismo que se está tramitando actualmente en el Congreso. Y la ley contra el proxenetismo prohíbe todas las formas de proxenetismo, incorpora la tercería locativa y ataca la demanda porque plantea las multas a los compradores de sexo. Sabemos que hay una posición que es del Partido Popular, que también ha pedido como condición para que se apruebe la ley contra la trata, la aprobación de la ley contra el proxenetismo, porque son complementarias. Este tema nos parece fundamental y por eso también quería hoy participar para abordarlo. En esta línea, precisamente, en el tema de la demanda, ¿os consta que exista una demanda de compradores de sexo, de figuras, de personas con discapacidad? ¿Esto va en aumento? ¿Tenéis algún tipo de análisis de esto? Bueno, las supervivientes con las que trabajamos, y eso debe pasar también con las compañeras que trabajan con supervivientes, nos lo han denunciado. Sí que hay casos en los prostíbulos y hay prostíbulos en los que incluyen mujeres con discapacidad, porque es una demanda específica. Es aberrante esto que tengamos que confirmarlo de esta manera, pero es una demanda específica de los compradores de sexo. No, lo digo por ponerlo en valor en la medida que tiene, que por supuesto es denigrante, impresentable, pero que hay una realidad que tenemos que abordar, ¿no? Sí, totalmente. Y esto tiene que salir más a la luz. Esto lo tienen que saber las autoridades, porque es una manera de presionar para que de verdad, de una vez por todas, se penalice al demandante de prostitución, más aún con lo que decía antes, con las nuevas formas de captación, que las nuevas formas de captación a las que más va a perjudicar es justamente a las niñas y las mujeres con algún tipo de discapacidad, porque es ahí donde van los proxenetas. Ellos tratan de llegar sobre todo a las mujeres más vulnerables, ¿no? Muy bien, seguimos con esta primera ronda. Marta, desde vuestro punto de vista, ¿qué se debe mejorar en el anteproyecto? ¿Qué se debe avanzar? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, por empezar, quizá por la clave positiva, ¿no? Sí que el hecho de que sea una ley integral es algo que, como ha comentado Ana, desde la Red Española habíamos pedido, integral en varios sentidos, en el sentido de que es una ley que aborda tanto la prevención como la sensibilización y también la detección y la identificación de las víctimas, que es un aspecto clave, además del acceso a derechos de las víctimas y también la reparación y la indemnización, que nos parece un punto clave, ¿no? La ley aborda la trata para las distintas finalidades de explotación sexual en prostitución, pero también en otros ámbitos, en la pornografía, la servidumbre y la esclavitud sexual, también la trata para explotación laboral, trata para comisión de actividades delictivas y para mendicidad, que es también una de las finalidades de trata en las que nosotras
como entidad especializada en la atención a mujeres víctimas de trata, también hemos visto implicadas y hemos apoyado y detectado a mujeres con discapacidad obligadas a ejercer la mendicidad en condiciones de explotación y también explotadas sexualmente, no solo en prostitución, que también hemos tenido casos, sino, por ejemplo, en situación de esclavitud sexual y servidumbre sexual en beneficio del propio tratante, ¿no? Entonces, bueno, esta mirada amplia a nosotros nos parece en ese sentido positiva. En cuanto a aspectos a mejorar, el tema de la identificación de las víctimas es un aspecto clave, porque sin detectar e identificar correctamente a las personas que están siendo víctimas de este delito, estas personas no tienen acceso a protección, a derechos, a apoyo para salir de la situación de explotación y desde luego tampoco se las apoya en términos de reparación e indemnización, ¿no? Entonces ahí hay aspectos de la ley que son positivos cuando se nombra que se va a establecer un mecanismo nacional de derivación, por ejemplo, pero el papel de las entidades especializadas en trata no queda claro en ese mecanismo. Se habla de unidades multilaterales, pero hemos pedido una mayor clarificación, un mayor detalle de estas unidades para que sobre todo se incorpore una visión que no solo es la visión policial, que es súper importante y que tiene que estar, sino también la visión, desde luego, social, ¿no? Y el apoyo social también en la detección e identificación. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos, en términos de reparación a las víctimas, es que sí se habla de establecer un fondo, por ejemplo, para la compensación a las víctimas, pero este fondo no establece que sea el propio Estado el que pague las indemnizaciones a las víctimas cuando los tratantes se declaran insolventes y no hacen frente al pago. Esto es una de las cosas que desde las entidades que estamos en el terreno y apoyando a las víctimas todos los días vemos, ¿no? Aunque haya una sentencia condenatoria, se les condena a los tratantes a pagar una indemnización, pero esa indemnización nunca se paga efectivamente a la víctima porque se declaran insolventes. Ahí consideramos que el Estado debería anticipar esa indemnización y luego el Estado perseguir a los tratantes para que paguen, ¿no? Y bueno, hay otros aspectos importantes como es mejorar la protección, por ejemplo, de las víctimas que además denuncian y colaboran con las autoridades en la persecución del delito, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hablando también de las personas con discapacidad, vemos que es muy importante establecer apoyos específicos por parte de personal especializado que pueda hacer este apoyo judicial a las víctimas, tanto en la denuncia como, por ejemplo, en la declaración en un juicio oral, que se les puedan plantear las preguntas, por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, de una manera y en un lenguaje que ellas puedan entender y que se les pueda ayudar para que su acceso a la justicia sea facilitador y no revictimizante, ¿no? Entonces son algunos de los aspectos que creemos que se tiene que mejorar, ¿no? Y ahí incido y apoyo lo que comentaba Ana antes. Creemos que desde un punto de vista interseccional, ¿no? La trata, las personas y las mujeres víctimas de trata están atravesadas por diferentes factores de vulnerabilidad, ¿no? Pues muchas veces la pobreza, la falta de oportunidades, la discriminación, la violencia previa que han vivido, añadido, por ejemplo, a factores como la discapacidad o como ser persona migrante en situación irregular o ser una persona perteneciente a minorías étnicas o minorías raciales. Todo eso contribuye. Entonces, reforzar en la ley un abordaje interseccional que realmente ayude para que cada persona sea atendida de una manera individualizada y realmente pueda ayudarse a cada persona en aquello que necesita para poder tener un proceso de recuperación integral a nivel físico, emocional, psicológico y social, pues creemos que es muy importante, ¿no? Y desde luego, hablando de personas con discapacidad, pues esos son aspectos que hay que reforzar. En esa línea, Marta, habría que hacer una sensibilización tanto internamente a esas personas que sufren esa situación degradante, ilegal y a denunciar, como a la parte de la sociedad que debe, por otro lado, ¿no? Cuando ve eso, cuando está cerca, decir, dar una alarma, porque no es fácil entrar en un mundo tan complejo, tan específico,
y tan recubierto de muchas capas que te hace muy difícil llegar al fondo del asunto, ¿no? Sí, ahí en línea con lo que comentaban Graciela y Ana, yo creo que las dos líneas de sensibilización por un lado y formación por otro a todas las personas que intervenimos desde distintos ámbitos es fundamental. Nosotras lo hemos vivido en primera persona. Nosotras en Proyecto Esperanza somos una entidad especializada en trata que llevamos 23 años trabajando, pero no teníamos formación especializada en temas de discapacidad. Desde hace años ya, cuando hemos empezado a tener los primeros casos y hemos detectado ya hace años casos de mujeres víctimas de trata con discapacidad intelectual, nos hemos formado, nos hemos aliado, por ejemplo, en nuestro caso con la Fundación A la Par, que está especializada en la atención a personas con discapacidad. Además, tiene una entidad de ayuda, ¿no? Importante. Exactamente, una unidad de atención a víctimas precisamente en el proceso judicial. Entonces, ahora mismo tenemos ya desde hace años, bueno, tenemos en el momento presente y desde hace años hemos atendido casos de manera absolutamente complementaria. Ellos intervienen como especialistas en la intervención con personas con discapacidad y nosotras como especialistas en la intervención con personas, mujeres víctimas de trata, ¿no? Y ahí nos hemos formado mutuamente, hemos hecho una comunidad de aprendizaje y creemos que ahora estamos en disposición, tanto una entidad como otra, de dar un servicio mucho mejor y de mucha más calidad. Eso creemos que hay que hacerlo en todos los ámbitos, en el ámbito de las fuerzas de seguridad, que por cierto, hace muy poco hemos... Te lo iba a preguntar ahora, según lo estabas contando, sí. la pregunta que te iba a hacer. Hemos participado en la formación específica que tiene una de las asociaciones de policía que hacen formación para profesionales del ámbito de Policía Nacional específicamente en discapacidad y hemos participado en el módulo de trata y discapacidad, o sea que creo que es un esfuerzo muy importante, pero hay que intensificar este esfuerzo mucho más, ¿no? Creemos que la sociedad no conoce, hay muchos prejuicios en torno a la discapacidad y tampoco conoce en profundidad el tema de trata. Entonces, cuando ya unimos las dos realidades, pues vemos que hay mucho desconocimiento y mucha invisibilidad. Y esto hay que sacarlo a la luz y hay que ayudar a la gente a entender y darle claves muy concretas de cómo detectar los casos, cómo actuar y cómo trabajar coordinadamente y complementariamente pues todas las personas que podemos ofrecer un apoyo. Bueno, me queda la última voz, la última palabra, pero no la menos importante, de Andrés. Para empezar, ¿vale? Vuestra opinión sobre este anteproyecto. Pues José Manuel, déjame que empiece presentándome un poco más en profundidad porque yo soy médico, yo no me dedico profesionalmente a este campo, sino que soy voluntario en Médicos del Mundo y miembro de la Junta Directiva, también como vocal de proyectos de explotación sexual. Y esto quería destacártelo por dos razones. En primer lugar, porque creo que es necesario vincularme a la práctica. Soy voluntario desde hace 5 años en un programa de prostitución. Hacemos atención en calle, en pisos y en clubes. Y en segundo lugar, porque todo lo que te puedo decir no procede de mí ni quiero echarme el mérito encima, sino que depende primero del trabajo en red, que como ha sido destacado, pertenece a la Red Española contra la Trata, en la que muchas de las compañeras que están hablando pues tenemos puntos de vista comunes y motivaciones comunes, y después de mucha más gente dentro de Médicos del Mundo, como puede ser Celia López o Alberto Hidalgo o Amaya Fernández, que conocen las compañeras precisamente de la Red Española y que precisamente por su conocimiento tengo la posibilidad de estar aquí exponiendo esto. Y después quizá para ya quitarme parte del asunto, probablemente mi bisoñez y mi falta de experiencia tenga también que ver con esto. Entonces, como tengo especial interés en que esto se haga bien, porque me interesa y porque creo que es muy importante, he tomado algunas notas y son unas notas que están también consensuadas con el resto del equipo. Entonces, en primer lugar, lo que decía, situarme. En segundo lugar, decir que esto es un trabajo en red extensa, no solamente de Médicos del Mundo, pero también dentro de Médicos del Mundo. Y las cosas que hemos considerado que eran necesarias que estuviesen en la ley y que hemos hablado previamente, también se han mencionado, muchas de las compañeras lo han dicho, y hacen referencia a la situación de las entidades dentro de todo este proceso, de la participación de las entidades. Pensamos que tendría que estar mejor definido, es muy importante que esté definido cuál es la labor y cuáles son los límites de la acción de todas las entidades sociales. Pensamos que se puede mejorar todavía en este anteproyecto de ley
la tarea de todas las entidades, en concreto con la sensibilización y también con la parte de identificación de las víctimas de trata. Como te decía, soy voluntario, soy médico, y todas las cosas que trabajan más médicos del mundo es el derecho a salud, el derecho a asistencia sanitaria gratuita y pública. Y esto encarna perfectamente cuáles son los límites y las barreras que tienen las personas en situación de trata que nos encontramos de manera cotidiana. En esta ley, por ahora, no está reflejado cómo se va a integrar estas personas dentro de todo el sistema oficial. Y esto es importante porque cuando nosotros salimos, cuando yo salgo a calle y tenemos o sospechamos que hay una persona que pueda ser víctima de trata, aunque no tengamos datos concluyentes, lo que sí que percibimos es que tiene estas barreras completamente aumentadas. Es necesario una identificación con fotografía para tener derecho a asistencia sanitaria, y muchas veces esto no es posible. Entonces, una de las cosas, y a modo de resumen, que quería señalar es la necesidad de identificar a las víctimas, no solamente, como decían las compañeras, desde el punto de vista policial, sino desde el punto de vista social, para permitir a estas mujeres acceder a necesidad básica como puede ser la sanidad. Entonces, en primer lugar, a la participación de las entidades de manera más explícita, de manera más clara en esta ley, tanto para sensibilización como para identificación de las víctimas. El segundo punto que ya hemos estado comentando y que creo que era muy importante es explicitar que en esta ley se puede mejorar la perspectiva de género. Y en ese sentido me habría encantado ver a Beatriz Sagrado en esto, porque creo que tiene mucho que decir. Ya simplemente la selección de gente que habéis hecho para participar aquí indica claramente una visión de género que atraviesa toda esta ley, pero echamos de menos que sea de manera más explícita. Todas las personas que estamos aquí en este conversatorio, Abraham, Beatrices, todas trabajamos con mujeres, y sin embargo en esta ley muy pocas veces se explicita que una de las fundamentales y principales, y como decía nuestra compañera Graciela Atencia, es que la causa de la trata con fines de explotación sexual es la existencia de prostitución y de explotación sexual. Entonces, esta perspectiva de género es necesario incorporarla a la ley. Y ya puestos a pedir no solamente una perspectiva de género, una perspectiva probablemente, como también mencionaban algunas de mis compañeras, una perspectiva interseccional, en la que se contemplen todos estos ejes de discriminación que sufren las mujeres en situación de trata. Me ha parecido que estaba perfectamente explicado y no creo que lo pueda hacer mucho mejor, pero el tema de la discapacidad está demostrado, y no solamente en España, sino en muchas de las publicaciones internacionales, que son especialmente vulnerables las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, para ser víctimas de tratas con fines de explotación sexual. En este sentido, una perspectiva interseccional que nos permite incorporar no solamente el eje de discapacidad, pero también el eje de racialización o el eje colonial, el eje de feminidad, ¿no? El eje de género. Esto, ya que estamos haciendo algo nuevo, hacerlo ambicioso y hacerlo bonito, ¿no? Incorporar todas estas cosas que son necesarias, todos estos ejes de opresión que son necesarios de visibilizar. Entonces, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva de infancia, todo esto desde una perspectiva intercultural. Y ya para cerrar y terminar en lo que pensamos que es importantísimo, creo que todas estas leyes, igual que otras que están poniéndose en marcha en esta legislatura, tienen un problema fundamental y una gran piedra de toque, que es el acceso a los recursos de las personas en situación vulnerable, que muchas veces mujeres racializadas en situación administrativa irregular, por mucho que legislemos muy bien, si no regularizamos el acceso a todo esto, podemos estar dando dinero y dando un montón de recursos, pero si la barrera de accesibilidad es impenetrable, esto hace inválido todo lo que venga después. Es necesario, por tanto, poner el foco en cuáles van a ser estas barreras, a quién estamos metiendo dentro y a quiénes estamos dejando fuera, y cómo podemos hacer que esta barrera sea cada vez menor hasta inexistente, ¿no? Esto es importante de cara a la regularización. Y de manera muy concreta, de manera muy palpable para médicos del mundo, tiene que ver con el acceso al sistema sanitario. Que es verdad que también es muy variable de una comunidad a otra. Y bueno, las compañeras precisamente trabajan en Madrid, donde trabajo yo, ¿no? Médicos del Mundo está de una distribución prácticamente en toda España. Y cuando hablo con otros compañeros voluntarios, otros compañeros
que hacen lo mismo en otras regiones de España, pues la situación es distinta. Una legislación a nivel estatal tiene que ser lo suficientemente ambiciosa para que esté quien esté en los puestos de responsabilidad, la atención sea lo más completa para todas las mujeres de esta situación, ¿no? Y con esto yo creo que he dicho todo lo que debía. Bien, seguro que Beatriz nos está escuchando y le hubiera encantado participar, pero Andrés, antes hablábamos de la especialización, de la formación, lo hemos comentado de la policía, en vuestro caso has comentado, otros médicos del mundo lo hacéis de manera voluntaria, pero habría que, digamos, especializar, formar a los médicos porque en algún momento determinado, en alguna urgencia, en algún centro de salud, se pueden encontrar con una situación crítica y no tengan la suficiente formación como para abordarla en el caso concreto, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Pues la respuesta es sí, sin duda. Sí, sin duda. Y también es verdad que se está haciendo. Desde Médicos del Mundo hacemos formación específica para profesionales, tanto en situaciones de explotación sexual como en su grado más extremo, que es la trata. Y por supuesto, como señalas, hay que trabajar con todos estos ejes de vulnerabilidad que pueden incidir de manera simultánea a estas mujeres, ¿no? Y como decía otra de las compañeras, la parte tan importante de visibilizar la discapacidad. Por supuesto que tiene que existir, como se contempla en la ley y como de hecho ya se está destinando dinero para ello, la formación a las personas que estamos en la primera, en la valla, ¿no? Los que se llaman gatekeepers, los que están en la puerta señalando y diciendo, ¿no? Se calcula que en mujeres víctimas de trata, estoy haciendo referencia a un artículo, creo que era de 2015, que se hizo con varias mujeres supervivientes a víctima a trata en Estados Unidos, y hasta un 90% habían estado en contacto con el sistema sanitario previamente, ¿no? Durante su situación de explotación sexual y trata. Cerca del 90% habían estado en contacto con el sistema sanitario en diferentes niveles, ¿no? O clínicas de salud sexual y reproductiva, o en la urgencia, o en clínicas de ginecología. De manera que los médicos, por supuesto, que somos un punto crítico. Y había otra pregunta muy interesante que se hacía en este estudio, y era si a estas mujeres les habría gustado que su médico o la persona que les atendió les hubiese preguntado sobre su situación de trata. Y la respuesta tenía matices, decían la inmensa mayoría que sí, en condiciones de seguridad, porque cuando se les preguntaba a estas mujeres por qué no se había explicitado su situación de trata, es porque lo que paraliza a estas mujeres, como funciona fundamentalmente la trata con fines de explotación sexual, es a través del miedo. Claro. Y por supuesto que los médicos tienen que ser capaces, médicos, enfermeras y cualquier profesional sanitario, tienen que ser capaces de identificar qué mujeres pueden estar en situación de explotación sexual, pero tienen que tener una capacitación específica para no poner en riesgo a estas mujeres. Y eso es quizá más crítico que el saber identificar, es saber manejar esta información. Y ya es una cosa muy personal. Creo que es más importante que la persona que sospeche que una persona que tiene delante como paciente pueda estar en situación de trata, tenga competencias en evitar, revictimizar, hacer más daño a esta mujer, que en identificar los indicios de trata. O sea, que si hay que poner el foco en algo es en la seguridad de las mujeres, porque son situaciones especialmente vulnerables, que son difíciles de explicar. Muy bien. Os voy a preguntar un tema que ha salido de actualidad por los recientes premios Goya, y es que desde una parte del movimiento de la discapacidad se reivindica la figura del asistente sexual o asistencia sexual, ¿no? Una figura que puede ser criticada por algunas organizaciones de mujeres con discapacidad porque piensan que puede ser una especie de forma de prostitución, ¿no? El tema, como os comento, salió porque Telmo Irureta, no sé si lo visteis, actor con discapacidad que ganó un Goya. Y bueno, llegó a decir en público que las personas con discapacidad son personas con discapacidad y también hacen el amor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo valoráis vosotros esta reivindicación de la asistencia sexual en el ámbito de la discapacidad? Empiezo por ti, por ejemplo, Graciela. Bueno, yo quiero aclarar primero que el sexo no es un derecho. No se puede reclamar como un derecho. Y la asistencia sexual, esto está estudiado y porque proyectos como el nuestro estudia la función que cumple el lobby proxeneta, ¿no? El lobby proxeneta, cuando pensamos en el lobby proxeneta, a veces hay gente que se imagina que son señores con armas que están escondidos en ciertos lugares y en realidad cuando hablamos de lobby proxeneta estamos hablando de grupos de poder que lo que quieren es legitimar la prostitución, y una de las formas de legitimación de la prostitución es llamarle asistencia sexual, pero la asistencia sexual es una forma más de prostitución,
que tiene bastante aceptación por esto de que, entre comillas, es un recurso, porque no se le puede llamar derecho, para personas con discapacidad. En realidad es una forma también aberrante de poner a las mujeres, que son normalmente las que son prostituidas, en una posición que de otra manera esta persona con discapacidad no tendría acceso a tener sexo, ¿no? Quienes abogamos por la eliminación y por que se acabe la trata y la prostitución, lo que consideramos que tenemos que ser educados y que tenemos que educar a las nuevas generaciones para que no existan estas formas solapadas de prostitución en la coigualdad, ¿no? En una educación afectivo-sexual igualitaria, para que no haya este tipo de demandas y de reclamos, ¿no? Es un debate profundo, pero que hay que relacionarlo con la prostitución y con la propaganda que existe de legitimar la explotación sexual en sus diversas formas. ¿Qué os parece a vosotros, a Ana y a Marta? ¿Qué os parece, Ana? ¿Qué te parece? Pues nosotros, yo compartimos al 100% las palabras que acaba de comentar Graciela y además me remito también incluso a, como tú decías, a las declaraciones que han tenido asociaciones de mujeres con discapacidad, que precisamente ellas son las que han dicho no nos pongan a nosotras, personas con discapacidad, con nuestras dificultades como excusa para explotar mujeres y para legitimar la explotación sexual de mujeres y niñas, ¿no? Porque tenemos que hablar, efectivamente, como decía Graciela, de educación afectivo-sexual y de relaciones afectivo-sexuales sanas y desde la igualdad. Y precisamente victimizar o empobrecer o poner en una situación de es que como no pueden tener acceso a relaciones sexuales, pues entonces tendrán que tener una terapeuta sexual, entre comillas, es decir, una persona explotada a la que vamos a comprar para que haga esa labor. No, creo que es falsear el debate, precisamente poniendo como excusa a personas que lo que están reivindicando precisamente es tener su sexualidad en libertad y poder tener su sexualidad en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que nos movemos en el mundo sin necesidad de explotar a nadie. Yo quiero pensar que el compañero Telmo, cuando hizo esas declaraciones, que yo sí que vi los Goya en directo, se refería efectivamente a este concepto, al derecho a tener relaciones sexuales en condiciones de igualdad. Quiero pensar en ese sentido porque no lo conozco personalmente y entonces no puedo interpretar sus palabras y bueno, pues una ceremonia de ganar un premio y demás, pues a veces los nervios y las prisas pueden dar luz a que decimos las cosas de una manera muy atropellada y luego, bueno, pues todo, evidentemente, como decía Graciela, ahí está el lobby proxeneta precisamente para coger al vuelo cualquier cosa que pueda legitimar la explotación de mujeres y niñas en el ámbito sexual. Entonces nosotros ahí lo hemos hablado pues, precisamente con Fundación Cermimujeres, lo hemos hablado con otras entidades con discapacidad, de mujeres y niñas con discapacidad y entidades que trabajan con personas con discapacidad y todos estamos en el mismo barco en esto. No se puede poner de excusa las personas con discapacidad y su desarrollo sexoafectivo en condiciones de igualdad para explotar a mujeres y niñas. Por lo tanto, nunca lo vamos a ver legítimo de ninguna de las maneras. Yo pienso un poco contigo, pero fíjate, yo publiqué un tuit, según lo estaba viendo, cuando hizo estas declaraciones el actor, y no te puedes imaginar en redes sociales la cantidad de conversación que generó esto. Parece mentira, pero muchísima. Vamos, te puedo decir que es el tuit que más me han retuiteado en mi historia en Twitter. O sea, algo espectacular. Con lo cual hay mucha sensibilización sobre ese asunto. Marta, tu opinión sobre el tema. Mira, yo creo que ahí, como citan Graciela y Ana, la legitimidad la tienen sobre todo las organizaciones de mujeres con discapacidad, que ya han hablado y se han pronunciado, y creo que nosotras ahí no tenemos, quiero decir que la legitimidad la tienen ellas, ¿no? Yo quizás, si me permites, quería volver a un punto anterior que comentaba Andrés, que me parece muy importante, que es volver a incidir en, bueno, me parecía fundamental lo que él decía, ¿no? Que debemos todos actuar de una manera en la que no añadamos daño y no añadamos revictimización a aquella situación que viven las víctimas, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece muy importante el mensaje clave
que desde las entidades especializadas damos a los profesionales, ¿no? Y a las profesionales, que es que tenemos teléfonos de atención 24 horas, tenemos equipos que nos podemos desplazar de forma inmediata allá donde puede estar una víctima y de hecho, por ejemplo, con Médicos del Mundo así lo hacemos y desde ahí hay que darle también el apoyo a las profesionales para que si un profesional médico detecta algún tipo de indicio de sospecha, se puede apoyar y se puede basar, y es lo que debe hacer, en las entidades especializadas que tenemos estos equipos 24 horas, ¿no? Precisamente porque no es fácil intervenir y hacerlo haciendo una evaluación de riesgo adecuada y porque es necesario conocer a fondo el tema para no generar un daño mayor, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tranquiliza mucho el dar el mensaje de cuando detectes indicios, llama y apóyate en estos teléfonos 24 horas, ¿no? Que es lo que hacemos muchas veces con Médicos del Mundo. Y quería añadir también dos cosas muy específicas que creo que tanto esta legislación como otra normativa debería incluir, ¿no? Atravesando los factores de trata, discapacidad y situación administrativa irregular, hay dos cosas que a nosotras nos preocupan mucho, que es que a día de hoy en la normativa, para reconocer el grado de discapacidad de una persona y poder pasar por los organismos oficiales que así lo hacen, como los centros base de atención a personas con discapacidad, las personas tienen que estar en situación administrativa regular en España. Entonces, esto, como comentaba Andrés, puede ser un factor de exclusión y de falta de acceso de una persona víctima de trata con discapacidad que esté en situación irregular y que siendo víctima de un delito tan grave estemos primando su situación administrativa irregular sobre su reconocimiento como persona con discapacidad, ¿no? Y a eso se añade el que también valorar y reconocer el grado de dependencia de una persona, que es lo que le puede dar acceso a una serie de ayudas, ¿no? Económicas y de otro tipo, también requiere el haber residido legalmente en España durante 5 años al menos y como mínimo los 2 últimos anteriores a la solicitud, ¿no? Aquí nosotras abogamos porque ya sé que son aspectos técnicos, pero son aspectos fundamentales que garantizan o no el acceso a estas personas. Entonces, hablando de personas víctimas de trata y de explotación, se deben de añadir excepciones expresas que eliminen estos obstáculos o estas barreras, ¿no? Y es en esos detalles y en esos aspectos concretos donde nos jugamos que estas personas realmente tengan la valoración y el reconocimiento necesario para poder recibir la ayuda a la que tienen derecho. ¿Qué te parece, Andrés, lo que está comentando Marta, esta colaboración que tenéis las dos partes con el utilizar este teléfono de 24 horas? Bueno, no solamente con Médicos del Mundo, yo creo que la colaboración que tienen ellas es con casi todos los profesionales sanitarios y lo hacen fenomenal. En ese sentido, creo que prestan un servicio impagable para todas las personas que estamos de cara al público con unas situaciones que puedes tener más o menos formación y no se contempla dentro de los programas formativos y que de verdad que es transformador para la persona que está enfrente. Así que completamente de acuerdo. Me parece que es una de las, vamos, un inventazo. Sí, bueno, sí. Ya la pregunta que os quería hacer en la última, que nos quedan 10 minutos, es ¿cuándo pensáis, porque estamos hablando de un anteproyecto, ¿cuándo pensáis que se puede aprobar esta ley sabiendo que este año hay elecciones autonómicas, locales y a final de año hay elecciones generales? ¿Puede ser este año o hay que esperar a otra legislatura? Empiezo por ti, Ana, por ejemplo. Pues nosotras, más que cuando pensamos, cuando esperamos. Y esperamos que sea en esta legislatura y que sea ya. Creemos que el momento es ahora y que tiene que ser ya. O sea, está el anteproyecto de ley, está en el proceso de tramitación, se inició como procedimiento de urgencia. Pues, tuvimos unos tiempos muy apretados para hacer las primeras aportaciones, por lo tanto entendemos que es una prioridad para este gobierno y para los ministerios impulsores, ¿no? Que son Interior, Justicia e Igualdad. Entonces creemos que tiene que ser un proyecto de ley que no puede esperar más. O sea, no estamos en condiciones en España de esperar más a tener una ley integral para la atención a la trata y contra la trata y la explotación de seres humanos. Seguimos, Graciela. Bueno, nuestra posición, la comenté al principio, nosotros creemos como un sector importantísimo del movimiento feminista y de otros movimientos sociales y incluso
de las plataformas internacionales que luchan contra la trata y la prostitución, nosotros vemos con urgencia que se aprueben ambas leyes, pero que la ley de trata también esté acompañada por la aprobación antes, porque ingresó antes, se tramitó antes y porque hubo una promesa en noviembre pasado de que se iba a aprobar la ley contra el proxenetismo, ¿no? Que es la que penaliza la demanda, la que penaliza todas las formas de proxenetismo e incorpora la tercería locativa. Consideramos que si se aprobara la ley de trata sin esta ley sería, bueno, una transformación incompleta, ¿no? Porque también tenemos que ver que la mejor manera de atacar la trata y la prostitución es cerrando los prostíbulos y penalizando la compra de sexo. Que el delito venga derivado de la compra de sexo, no de la demostración de que existe trata. Nos parece que es pertinente y que es necesaria una ley contra la trata integral y de todas las formas de trata, que incluyen la explotación sexual, pero sin la ley contra el proxenetismo me parece que la ley de trata va a quedar coja. Seguimos, Marta. Nosotras estamos preocupadas por los plazos, porque el anteproyecto de ley se aprobó en primera vuelta en el Consejo de Ministros a finales de noviembre. Tuvimos plazos, como dice Ana, muy cortos para poder hacer aportaciones. Hicimos, aún así, contrarreloj desde la red española y desde diferentes entidades muchísimas aportaciones muy concretas que creemos que se deben de tener en cuenta. Y entendemos que el Gobierno tiene que aprobar el texto definitivo del anteproyecto de ley próximamente y esperamos que con urgencia para que pueda iniciarse la tramitación parlamentaria. La información que tenemos es que si la tramitación no avanza lo suficiente en el Congreso de aquí a junio, va a ser muy difícil que en esta legislatura todavía se pueda aprobar la ley. Y yo creo que es bueno recordar que la sociedad española, las víctimas y las supervivientes de trata llevan esperando más de 10 años la aprobación de esta ley. Llevamos reivindicando, solicitando, trabajando, incidiendo más de 10 años desde las entidades de la sociedad civil en esta ley, y esta ley ya se ha quedado a puertas de ser aprobada en varias legislaturas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, ya viene siendo un proceso muy largo y efectivamente garantizar el acceso a derechos a estas víctimas y supervivientes de violaciones de derechos humanos tan graves nos parece que debe ser una prioridad absoluta. En vuestro caso, Andrés. Pues exactamente igual que la señora González. En este sentido, creo que desde Médicos del Mundo se lleva años trabajando para que, incidiendo para que esto sea una realidad. Se veía con muy buenos ojos en esta legislatura el comienzo de esta elaboración y por tanto también de más adelante su paso por el Parlamento y por el Senado, y por supuesto con angustia de que se cumplan los plazos y no se consiga sacar adelante, sabiendo que además muchas de estas leyes además no solamente precisan de su elaboración, sino después hay que desarrollarla. Y esto también hablando con Alberto Hidalgo, ¿no? Esta mañana precisamente sobre esto, me decía que todavía tenemos muchos momentos en los que se puede incidir, se puede mejorar la ley todavía por el Parlamento, todavía por el Senado, por la segunda vuelta del Consejo de Ministros, y esto tiene la parte buena de que efectivamente todavía se puede hacer una cosa mucho mejor, pero es que un poco nos va la vida en ello, ¿no? Tenemos que apurar. Ya, una curiosidad, para algunas si lo conocéis en derecho comparado, ¿hay alguna ley en la que podamos mirarnos para aprender, para implantar aquí en España, en algún otro país? ¿Alguno que me puede contestar? Yo no. ¿Tú no? ¿Alguna de vosotras? Pues a ver, hay legislaciones a nivel internacional, pero ahora mismo la verdad es que no te puedo decir exactamente una en la que te puedas mirar, porque en América Latina hay muchos países que tienen leyes contra la trata, en Europa tenemos países que tienen leyes contra la trata y leyes con cortes abolicionistas, además, como comentaba Graciela, entonces habría que hacer una compilación bastante compleja. No hay una respuesta fácil para la pregunta. No. Vale. El problema es que las leyes de trata, el problema es que las leyes de trata no
han provocado una disminución de la trata. Ese es un debate que tenemos que tener. Y las leyes abolicionistas, que son muy pocos países, 7 u 8 países son los que tienen leyes abolicionistas, tampoco son la panacea, pero sí se ha demostrado una disminución de la trata y de la prostitución en más o menos un 50%, por lo menos en la ley sueca, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate de cuáles son las leyes más efectivas para atacar la trata, si las leyes contra la trata o las leyes que plantean la abolición de la prostitución, que es penalizar todas las formas de proxenetismo, la compra de sexo y la demanda, ¿no? Y por supuesto ayudar a las víctimas y ayudar a las mujeres a que socialmente puedan tener un lugar igualitario ante otras mujeres, pero creo que es una pregunta clave esta que acabas de hacer. Sí, yo ahí quería incidir también en que creo que, a ver, el Estado español ya tiene una serie de obligaciones contraídas, por ejemplo, a través de la firma y la ratificación del Convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata de seres humanos en todas sus formas, que es un convenio del año 2005, y España lo ha firmado y lo ha ratificado. Y en una parte lo hemos ido implementando, ¿no? Ahora yo creo que se trata con esta ley de la oportunidad de generar un marco jurídico coherente para todo el Estado español a nivel nacional que realmente garantice la prevención, la sensibilización y el acceso a derechos de todas las víctimas de trata en base a ese convenio que fue un avance importantísimo, ¿no? Y que sí que tiene un enfoque de derechos humanos, un enfoque centrado en la víctima y que además incorpora también un enfoque de minoría de edad, ¿no? Y ahí tenemos el Estado español. De hecho, ahora estamos pendientes del informe del grupo Greta, que es el grupo de expertos que evalúa a España sobre el grado de cumplimiento o no de ese convenio, y vienen cada 3 años a hacer una evaluación. Estamos esperando el informe porque el verano pasado estuvo aquí el grupo de expertos evaluando a España. Entonces, hay mucho margen de mejora en cuanto a legislación y políticas públicas, y creo que España ya tiene una serie de obligaciones contraídas que lo que tiene que hacer a través de esta ley es desarrollarlas y garantizarlas y dotar además de presupuesto y de recursos, porque ya sabemos que una ley sin presupuesto ni recursos tampoco da respuesta, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es nuestro marco de obligaciones y es el que desde luego el Estado español tiene que cumplir. Pues aquí lo que queremos decir es eso, que un asunto que iba a comentar era el tema de los recursos, que siempre se hace una ley, hay que adosarle un presupuesto, que si no luego al final no conseguimos hacer nada. Recordar que España desgraciadamente es un país donde la trata es un tema importante, es como el mundo este negro en el que convivimos y que parece que no queremos mirarlo, pero que está ahí, en el que por supuesto hay que tener en cuenta a las personas con discapacidad y en el que desde aquí, por favor, reclamamos, como decís, que este año no lo dejemos más allá, porque si no va a pasar el tiempo, llegará una nueva legislatura y volveremos a empezar. Por favor, que este anteproyecto sea una realidad y sea una ley. Así que a los 4 que habéis participado, Andrés, Ana, Graciela, Marta y a Beatriz, que seguro que nos está escuchando, y por supuesto a Isabel Caballero, que ha estado siempre ahí detrás de esta organización del encuentro. Muchísimas gracias a todas y nos vemos en el próximo conversatorio de la Fundación CERMI Mujeres, en la que, como siempre, colaborará Servimedia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra vez.